Hola, bienvenida de vuelta al podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y hoy vamos a platicar de las llamadas Venus paleolíticas. También vamos a platicar del presentismo histórico y de por qué todo esto tiene que ver con la perspectiva de género. Llamamos Venus paleolíticas a una serie de esculturas femeninas creadas entre hace 38.000 y 17.000 años, en el periodo paleolítico o como comúnmente se conoce, la Edad de Piedra, que es de hecho el periodo más largo de la existencia humana. Estas esculturas suelen ser pequeñas, de entre 4 centímetros y máximo 25 de altura, y están hechas en materiales como arcilla, hueso, madera o piedra, y comparten ciertas características específicas, principalmente la distorsión del cuerpo que representan. Tienen torsos anchos, caderas y senos prominentes, vientres abultados y cabezas con pocos o ningún rasgo facial. Estas figuras han sido encontradas a lo largo de Europa y Asia en grandes cantidades y se cree que fueron hechas por sociedades cazadoras-recolectoras, particularmente en el Paleolítico Superior. Y lo que sabemos es que no eran objetos con una función práctica porque se encontraron principalmente en lugares de habitación y no en, por ejemplo, lugares de enterramiento, lo que nos daría claridad en cuanto a un uso quizá ritualístico, ¿no? Entonces, como tal podría ser el caso de que estuvieran a la vista de cualquier persona, no eran amuletos ni eran objetos valiosos que fueran escondidos o protegidos de alguna manera después, y se llega a esta conclusión por la enorme difusión geográfica en la que se han encontrado las figurillas, tanto en lugares cerrados como al aire libre o en cuevas. Pero hasta aquí es lo que conocemos y lo que podríamos llegar a asumir. Pero ¿qué pasa con el significado de estos objetos? ¿Qué representan y por qué? Pues cuando se encontraron se empezó a teorizar sobre la práctica de la representación de la mujer, y las asunciones giraban alrededor de dos temas: la fertilidad y los cánones de belleza. Se creía que estas piezas eran representaciones de deidades de fertilidad o mujeres embarazadas para adorar o rendir culto. La otra opción era que más bien estaban demostrando a las mujeres más bellas o a los cuerpos que eran más apreciados estéticamente. Estas hipótesis asumían también automáticamente que fueron hombres los que habían trabajado en estas piezas, pero al no poder llevar a cabo procesos de contrastación, o sea, la comparación de la información para verificar si esta hipótesis es compatible con lo observado, ni poder encontrar pruebas reales para sostener estos supuestos, se quedan como eso, solo especulación, solo supuestos. Pero donde comienza el problema con estas interpretaciones, no solo con las esculturas, sino con mucho de lo que sabemos y de lo que descubrimos de la prehistoria, es justo con el presentismo histórico. La tendencia a proyectar nuestras ideas y valores actuales sobre el pasado. Cuando estas figuras fueron descubiertas, los arqueólogos del momento las asociaron con la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad, porque tenía sentido simbólico en relación a lo que se asumía de ellas, ¿no? Lo cual ya impuso un marco de significado que obviamente no tenía sentido en el Paleolítico, pero de manera más importante y más problemática, que condiciona ese significado. Y aunque ya se ha dicho que es un término inapropiado en el ámbito científico, este título se popularizó de tal manera que cualquier representación femenina de la prehistoria que se encontrara ahora en este momento se llamaría así: Venus paleolítica. Otro gran problema del presentismo es la tendencia a encasillar a estas figuras dentro de nuestra visión de género, porque asumir que todas representan maternidad o fertilidad implica que las sociedades paleolíticas pensaban en estos términos de la misma manera que lo hacemos ahora. Pero la realidad es que no sabemos cómo concebían el cuerpo o el género o la sexualidad, y sobre todo que estas categorías no deberían de ser las únicas concebibles al observar y analizar cualquier representación de un cuerpo femenino, pero ese ha sido el caso. Uno de los primeros descubrimientos de estas figurillas fue el de una escultura de marfil de 8 centímetros que representaba a una mujer preadolescente, sin brazos y sin cabeza, y que en ese momento se nombró la Venus impúdica, ya que a comparación de la escultura de Praxíteles, conocida como Venus púdica, esta no cubre sus partes íntimas. En los años 30, un arqueólogo checo encontró varias de estas figurillas que particularmente representaban mujeres con senos muy marcados o muy grandes, y sobre esto él dijo, abro comillas, esta estatua muestra que el artista ha rechazado representar todo lo que no le interesa, centrando su libido sexual solamente en los senos. Cierro comillas.
como si el propósito de la creación o la representación de esta figura de una mujer fuera solamente una razón sexual o una de consumo de alguna manera. En los 70 otro grupo de arqueólogos categorizaron estas figuras paleolíticas como parafernalia erótica, o sea, objetos diseñados para ofrecer placer a los hombres. De nuevo, una distorsión con una mirada sexualizada y sexista. Y estas interpretaciones estereotipadas y generalizadas podrían parecer inofensivas, solamente muy insoportables, pero en realidad el gran problema es que dejan en segundo plano la variedad de cuerpos, la vestimenta, las edades, los peinados, los dibujos corporales y los detalles de esos objetos como importantes indicadores y acercamientos a la vida de las mujeres en la prehistoria, porque ese discurso se vuelve el único discurso válido. Es parte de una narrativa colonial histórica que piensa en binarios y que de manera excluyente no permite posibilidades fuera de ellos. Tal como dice Marga Sánchez Romero en su libro Prehistorias de Mujeres, que por cierto es la principal referencia bibliográfica de este episodio y un libro que te recomiendo muchísimo, abro comillas. Nuestra mirada limitada y torcida desde el presente hace que sigamos considerando el cuerpo de las mujeres como algo pecaminoso, peligroso y utilitario, porque o somos madres o lujuria y desenfreno. Pero en 1996, una investigación propuesta por Catherine Hodge McCoy y Leroy D. McDermott propone algo completamente diferente sobre la quizá más reconocida de estas figuras prehistóricas, la llamada Venus de Willenford, que es justo la que está en la portada de este episodio. Según ellas, abro comillas, estas aparentes distorsiones de la anatomía se convierten en representaciones adecuadas si consideramos el cuerpo visto por una mujer que se mira a sí misma. Cierro comillas. Justo diciéndonos que desde el descubrimiento de estos objetos simplemente los hemos estado observando desde un ángulo incorrecto. No solamente la manera literal en la que los vemos de manera frontal y bidimensional, sino al verlos desde una perspectiva antropológica que asume a la mujer de la prehistoria en un rol pasivo. Uno que ni siquiera nos deja imaginar que fueron mujeres las que se estaban autorrepresentando a sí mismas. El sujeto histórico activo siempre ha sido el hombre, a menos de que se demuestre lo contrario, porque la especulación y la categoría retrospectiva ha sido sesgada a través de roles de género estereotipados desde la modernidad. Resulta que siempre nos han contado que como la naturaleza del hombre es la de proveer y la de la mujer es cuidar, pues el hombre cavernícola salía a cazar, creaba herramientas, descubría el fuego, inventaba las matemáticas y dibujaba en piedras todo lo que veía y hacía, mientras que la mujer se quedaba en la cueva cuidando a los hijos y cocinando. Pero no hay mentira más grande que la supuesta naturaleza humana. Estas naturalizaciones se han sustentado en solo asumir que los roles de género y las socializaciones por género siempre han sido las mismas. Como dice Marga Sánchez Romero, abro comillas, para convencernos de que el patriarcado es el mejor de los sistemas posibles, se han utilizado distintas estrategias, entre ellas el discurso histórico, ese relato que construimos sobre los hechos del pasado. La historia no ha sido justa con las mujeres, nos ha minimizado y menospreciado, nos ha hecho invisibles, ha primado determinados valores que ha identificado como masculinos y ha utilizado los opuestos para definir a las mujeres. Y entonces el binario masculino-femenino es también el binario tecnología-naturaleza respectivamente. Esto se vuelve una regla y un hecho incuestionable al que siempre se recurre para querer justificar injusticias y desigualdades. Y para que no quede duda, te voy a dar un par de otros ejemplos de objetos o hechos de la prehistoria que han sido simple y sencillamente narrados sin la posibilidad de que las mujeres también estaban ahí, pero que resulta que la realidad es todo lo contrario. Según un estudio del 2013 del arqueólogo Dean Snow de la Universidad de Pensilvania, las mujeres son las autoras de la mayoría de las pinturas rupestres conocidas. Snow analizó mediante un algoritmo las huellas de manos encontradas en 8 cuevas distintas de Francia y así, mediante la comparación de la longitud de los dedos, se determinó que el 75% de las huellas eran femeninas. El hueso de Lebombo, encontrado en África, calculado tener entre 37 y 44 mil años de antigüedad, es uno de los considerados primeros ejemplos de la humanidad por llevar un calendario. Este pedazo de hueso tiene 29 marcas grabadas que en un primer momento se interpretaron como elementos decorativos, pero si nos ponemos a considerar un uso práctico para llevar la cuenta de 29 días, es muy posible que este haya sido el primer intento de una mujer o de un grupo de mujeres de llevar registro de su ciclo menstrual.
En 2018 se encontró una sepultura en Perú, datada de hace 9000 años, y junto a los huesos había una gran cantidad de instrumentos relacionados con la caza. Entonces el equipo, que ya estaba celebrando el descubrimiento de la tumba de un considerado gran cazador, manda los huesos a analizar y, para la sorpresa de todos, el cuerpo enterrado era en realidad el cuerpo de una mujer. Algo que, tal como lo dice el arqueólogo del equipo, ni siquiera les había pasado por la cabeza. Pensaron entonces en tres cosas: que el laboratorio se había equivocado, que habían enterrado a la esposa o hija del verdadero cazador a quien le pertenecían esos objetos, o que podían hacer una pregunta distinta: ¿qué si hay más mujeres cazadoras? Se analizaron todas las sepulturas con armas en esa zona y se descubrió que hasta un 40% de las personas que cazaban eran mujeres. Por eso es importante preguntarnos qué tanto de lo que interpretamos realmente viene del pasado y qué tanto lo proyectamos desde nuestras ideas modernas. La historia que nos han contado sobre la prehistoria ha estado llena de suposiciones que más que nada reflejan más nuestras propias creencias que las realidades de hace miles de años. Pero cuando miramos con otros ojos nos damos cuenta de que siempre estuvimos ahí, que no solamente habitamos la historia, sino que la construimos. Creo que las Venus paleolíticas son un ejemplo clave para reflexionar sobre cómo se ha escrito la historia, porque tal vez no vamos a saber qué significan con certeza, pero sí podemos analizar por qué y cómo les hemos dado distintos significados a lo largo del tiempo. Y cuestionar estas narrativas no es solamente un ejercicio académico o historiográfico, creo que es un acto de justicia, porque si el pasado ha sido contado con sesgos, también lo está haciendo el presente. Y si queremos transformar esta narrativa hacia el futuro, es fundamental desenterrar no solamente los objetos, sino las historias que han sido silenciadas. La evidencia nos dice que estuvimos en la casa, en el arte, en la creación del conocimiento y en cada aspecto de la vida humana, y si nuestra historia aún está llena de vacíos, no es porque no estuvimos ahí, sino porque no nos han querido ver. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho por escuchar. Disfruté bastante trabajar en este episodio y la verdad me encantaría dar una clase completa sobre este tema, así que déjame un comentario si es algo que te gustaría, no olvides compartir y nos escuchamos pronto.